¿Por qué no funcionan los cursos de inglés? ¿Por qué no funcionan los cursos de idiomas? ¿Por qué es que al final las personas terminan con muchos problemas para poder comunicarse en ese idioma? ¿Por qué será que los alumnos en las escuelas no les interesa aprender un nuevo idioma, como el inglés, por ejemplo? ¿Por qué será? ¿Por qué será que las personas, la mayoría de las personas que entran a un curso de inglés o de otro idioma, terminan por salirse? ¿Por qué será? Quédate conmigo porque en este video vamos a responder a una de estas preguntas. El otro día, un amigo mío que también es maestro de inglés me dijo que después de muchos años intentando que sus alumnos alcanzaran la fluidez en el inglés, no lo estaban logrando. Y él me dijo un poco frustrado, esto no me está funcionando, no sé qué es lo que pasa. Y yo pensé para mí y dije, pues es obvio que no le va a funcionar, es lógico que no le esté funcionando, porque simplemente lo están haciendo mal. No solo él, sino en la mayoría de las academias y escuelas, incluso universidades, se está haciendo mal. Se está enseñando mal, se están enseñando mal los idiomas. Eso se debe a una concepción errónea de cómo es que una persona llega de no hablar nada a un idioma a ser fluido en un idioma. Comúnmente se piensa que una persona llega a la fluidez conversacional aprendiendo cosas del idioma, es decir, reconstruir el idioma a partir de sus reglas. Al hacer esto, se pretende que el alumno, al saber mucho de este idioma, entonces va a alcanzar la fluidez conversacional que tanto se busca. Hablemos del método tradicional. El método tradicional se basa en aprender lista de vocabularios y reglas gramaticales. Y se pretende de que la persona, al aprender mucho vocabulario y aprender las reglas gramaticales, entonces, al unir las dos cosas, entonces la persona será fluida. Pero lo que vemos es que eso no es cierto. Todos conocemos a muchas personas que han pasado por este tipo de enseñanza y no han logrado ser fluidos en el idioma. Claro, es lógico que bajo esta idea de reconstruir el idioma a partir de sus partes, aprendiendo esta lista de vocabularios y reglas gramaticales, es lógico que se use el libro de texto. El libro de texto en este tipo de clases se vuelve indispensable, porque el libro de texto es el que va dictando por dónde es que va la clase y le va dando una serie de temas desde lo más fácil a lo más complejo y da un orden. El libro de texto le da un orden al maestro de qué es lo que va a ir enseñando en cada momento y al alumno también le da una secuencia lógica de cómo es que debe de ir avanzando en su proceso. Esto trae una especie de engaño, tanto como para el maestro como el alumno, porque se piensa que al terminar todos los temas y la secuencia de libros, entonces el alumno va a poder comunicarse, va a poder hablar, va a poder usar el idioma cuando lo necesite. Y da esta sensación de que se está aprendiendo mucho porque pues se llenan los cuadernos apuntando, se hacen tareas, se llenan los espacios en blanco del libro. Y entonces se da la sensación de que se está aprendiendo mucho. Los alumnos dicen, ay, estoy aprendiendo porque ya llené tantos cuadernos. Entonces eso le da al alumno la sensación de que está aprendiendo bastante, cuando realmente no está aprendiendo mucho a la hora de quererse comunicar en este idioma, la persona se da cuenta de que, pues, de que no está preparada para comunicarse. Simplemente aprendió mucho, sí, aprendió mucho vocabulario, aprendió reglas gramaticales, pero eso no le sirve de mucho a la hora de comunicarse. El problema de aprender esta lista de vocabularios y las reglas gramaticales es que al momento de comunicarse no hay tiempo para estar pensando qué regla voy a usar, qué tiempo voy a usar, se usa de esta o de esta otra manera. No hay tiempo para eso. La conversación entre dos personas sucede de manera muy rápida y no hay tiempo, la verdad, para estar pensando en qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Simplemente no hay tiempo. Entonces, por eso es que este tipo de enseñanza no funciona, porque prácticamente entorpece todo el proceso de llegar a ser fluido en un idioma.
Ahora vamos a hablar del enfoque léxico. ¿Qué es el enfoque léxico? El enfoque léxico son aquellas técnicas que se usan en la clase para desarrollar conversaciones entre los alumnos. Al ver el fracaso del método tradicional, entonces algunas academias han dicho, bueno, nosotros vamos a hacer que los alumnos hablen sin meternos tanto en la cuestión de la gramática ni tanto vocabulario, sino que les vamos a pedir que hablen desde el primer día. Entonces tenemos esos comerciales donde dicen, habla inglés desde el primer día conmigo. Y eso le llama mucho la atención a las personas, porque las personas lo que buscan es hablar, tener conversaciones. Entonces eso suena bastante atractivo. Y la verdad es que en esas clases se le pide a los alumnos que tengan conversaciones e incluso exposiciones. Este tipo de clases es mucho más interesante que la de las clases del método tradicional. Son unas clases más dinámicas, más interactivas, los alumnos conversan, hacen juegos de roles, por ejemplo, un alumno puede ser el mesero, el otro el cliente, y entonces la clase se ve buena, la verdad, una clase muy interactiva, muy dinámica. El problema con este enfoque de poner a los alumnos a tener conversaciones cuando aún no están preparados es que los alumnos, cuando estén desarrollando estas conversaciones, van a inventar sus propias construcciones gramaticales, su propia pronunciación, y si lo han aprendido mal, y si algunas cosas las han aprendido mal, entonces van a estar practicando sus propios errores. El problema con estar practicando los propios errores es que esos errores con el tiempo se van a fosilizar. Esos errores se van a quedar allí y se van a convertir en vicios lingüísticos que al final va a ser muy difícil de arrancar. Entonces, la mayoría de las personas se quedan así con esos vicios y por eso es que pasan muchos años y muchos años y la persona sigue cometiendo los mismos errores. Porque ha estado mucho tiempo practicándolos y al final entonces la persona ya se vuelve parte de su identidad y la persona se queda así y pues nunca mejora. Practicar no es aprender. Nosotros primero aprendemos y luego practicamos eso que hemos aprendido. Y claro, si has aprendido algo bien y lo practicas, entonces vas a consolidar eso que hayas aprendido. Pero si has aprendido algo mal y lo practicas, entonces también vas a consolidar esos errores. Por eso es que es muy importante primero aprender algo bien y luego después practicarlo, porque así estarás seguro de que estás practicando lo correcto. ¿Cuál es la manera correcta entonces de aprender un idioma? ¿Cómo es que los seres humanos adquirimos naturalmente un idioma? ¿Cómo es que podemos llegar de no hablar nada, un idioma, a poder ser fluidos en un idioma, a poder tener conversaciones naturales en un idioma? La respuesta es que los seres humanos podemos llegar a ser fluidos en cualquier idioma a través de la entrada comprensible. ¿Y qué es la entrada comprensible? La entrada comprensible es que el idioma entre dentro de ti, pero esta entrada tiene que ser comprensible, no tanto que te sepas lo que significa cada palabrita o la traducción literal de cada palabra, sino que puedas comprender cómo se está usando el idioma en esa situación específica en que lo estás observando. Entonces, si tú entiendes la idea general, si tú entiendes el contexto, cómo se están comunicando estas personas, entonces eso es comprensible. Y además de que sea una entrada comprensible, también tiene que ser interesante. También tiene que ser algo que te inspire a querer saber más de ese idioma. ¿Cómo es que se está usando ese idioma en esa situación? Y muchos me van a decir, ¿y cómo es que eso de la entrada comprensible funciona? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se da eso? La entrada comprensible funciona porque el idioma no está dentro de nosotros. El idioma está fuera de nosotros. Entonces, al estar fuera del individuo, el idioma tiene que entrar dentro de la persona. La entrada comprensible funciona porque la lengua es una construcción social. Nosotros cuando nacemos, nacemos con la capacidad de reproducir sonidos, pero lo que esos sonidos significan, eso lo pone la sociedad, no lo ponemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que llegar a la sociedad
y ver qué sonidos usan en esta comunidad y qué significan para ellos esos sonidos. Y así es como hacen los niños cuando están pequeños. Los niños escuchan y escuchan, observan, y cuando ellos van haciéndole sentido a todo eso que están escuchando y observando, entonces comienzan a imitar. No solamente imitan los sonidos, sino también imitan los gestos. Toda la actuación lingüística que existe en esa comunidad, los niños también lo van imitando. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros cuando queremos adquirir un nuevo idioma. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacen los niños. Nosotros llegamos a la comunidad, nosotros queremos ser parte de esa comunidad que habla ese idioma. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar, escuchar y poder comprender eso que estamos viendo. Una vez que lo comprendemos, entonces tenemos que empezar a imitar estos sonidos, no solamente los sonidos, sino también toda la actuación lingüística que se da en esa comunidad. Tenemos que empezar a imitar todos los gestos, todos los movimientos, todo eso tenemos que imitarlo. Así vamos a poder usar ese idioma. Los sonidos no tienen significado en sí mismos, es la sociedad que les ha puesto ese significado. Por eso es que un sonido significa una cosa en una cultura y puede significar, ese mismo sonido puede significar algo muy diferente en otra cultura. Todas esas técnicas de adquisición de idiomas las vamos a poner en práctica usando el método de la inmersión masiva. ¿Y qué es la inmersión masiva? La inmersión masiva es el proceso de exponernos al idioma que queremos dominar. Así naturalmente vamos a absorber el idioma sin darnos cuenta. La adquisición de un idioma es un proceso inconsciente, no es algo consciente. Sería imposible poder aprender un idioma conscientemente. Nos tardaríamos toda la vida haciendo eso. Al exponernos al idioma, vamos a usar todos nuestros sentidos. Vamos a usar la vista, vamos a usar el oído, vamos a usar el olfato, vamos a usar el tacto. Todos nuestros sentidos los vamos a usar para poder adquirir este idioma. Pero eso solo lo vamos a lograr a través de la inmersión masiva. ¿Qué es la inmersión masiva? La inmersión masiva es tratar de consumir la mayor cantidad de ese idioma que queremos dominar, escuchando a otras personas, viendo películas, series de televisión, viendo entrevistas, aprovechando cada momento que podamos tener contacto con ese idioma de una manera natural. Así es como lo vamos a lograr. Lo que tenemos que aprender es observar cómo se usa ese idioma que queremos dominar en diferentes situaciones, porque en cada situación se usa el idioma de una manera diferente. Así que lo que tenemos que hacer es interpretar las situaciones, cómo se usa el idioma en determinada situación, y así es como nosotros lo vamos a aprender. Si dominamos el uso de ese idioma en esa determinada situación, cuando se nos presente una situación similar, entonces vamos a saber qué hacer. Vamos a poder usar el idioma efectivamente, sin ningún problema y muy naturalmente. Esta manera de adquirir un idioma funciona para todos y para cualquier idioma, sea niño o adulto, no importa el idioma que se esté aprendiendo. Esta es la manera natural en que un ser humano adquiere su lengua materna y adquiere cualquier idioma. ¿Qué es lo que nosotros los maestros tenemos que hacer para que los alumnos se interesen más por la clase? Lo que vamos a procurar en los alumnos es desarrollarles muchas habilidades lingüísticas, como por ejemplo, desarrollar el oído, el entender el uso del idioma. Esa es la parte, yo diría, la más importante, entender. Mucho, mucho más importante que hablar. Entonces, vamos a desarrollar la capacidad de comprender. Vamos a desarrollar también la capacidad de actuar el idioma. Vamos a desarrollar en los alumnos también toda la cuestión de la fonética, que es muy importante. Entonces, lo que tenemos que buscar en los alumnos es desarrollarles habilidades para que los alumnos puedan comunicarse efectivamente en el idioma. Lo que vamos a hacer es usar material audiovisual. Esto es muy importante porque a través del material audiovisual vamos a estar proyectando cómo se usa el idioma en situaciones concretas. Entonces, allí vamos a poder ver diferentes escenarios.
Entonces, lo que va a suceder es que nuestra mente va a ver el escenario. Por ejemplo, si estamos viendo, por ejemplo, una escena donde está un mesero y un cliente en un restaurante, entonces nuestra mente, como funciona con imágenes, consecuencia de imágenes, entonces va a poder captar todo el escenario, todo lo que está pasando, y eso se va a meter en nuestro cerebro y vamos a poder comprender todo lo que está sucediendo ahí. Y al decodificar el idioma en esa situación, allí vamos a estar adquiriendo la pronunciación, la gramática, el vocabulario, prácticamente todo lo que necesitamos de ese idioma para podernos comunicar en esa situación. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, la narración. A nuestro cerebro, por alguna razón, le encantan las historias, le encantan las narraciones. Para poder sacar provecho de esto, vamos a usar pequeños cuentos, pequeñas historias para poder adquirir estas habilidades que necesitamos para dominar otro idioma. Y como digo, esto lo puede usar una persona individualmente o lo puede usar un maestro con sus alumnos. Algo maravilloso que se da a la hora de estar aprendiendo historias con ayuda audiovisual es que en cada historia se da un repaso, pero no es un repaso aburrido de aprenderse lista de vocabularios ni nada de eso, pero se está haciendo este repaso en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, con diferentes personajes. Así que de esa manera vamos a estar obteniendo un repaso natural y variado. En este video abordé la problemática del método tradicional, también lo del problema con el enfoque léxico. El método tradicional es en su mayoría inefectivo. El enfoque léxico tiene sus grandes ventajas, pero se tiene que saber cuándo se usa en el proceso de adquisición de idiomas. Hay un momento donde el alumno tiene que comenzar a tener conversaciones en el idioma, pero eso es cuando la persona ya puede entender y la persona ya domina la pronunciación. En ese momento, entonces, la persona puede empezar a tener conversaciones. El problema es que si se hace antes, entonces van a haber todos esos problemas que ya he mencionado. Y pues hablé de la importancia de enfatizar en la entrada comprensible como manera natural de adquirir los idiomas. Y esto se va a lograr a través de la inmersión masiva, que es exponerse al idioma en situaciones concretas y variadas, ya que así es como los niños adquieren su lengua materna. Ojalá que estas palabras resuenen en los alumnos y los maestros para que al final toda persona que está interesada en adquirir una nueva lengua lo pueda lograr.